mundo que compite por nuestra atención, si hacemos los cálculos de la economía, de con qué nos estamos quedando, empezamos a advertir que estamos en pérdida. Se fue empobreciendo nuestro mundo interno porque se aceleró el tiempo, se redujo el espacio donde estamos viviendo y habitando el inmenso mundo, y eso nos trajo como consecuencia que no sostenemos nada al final del día. Y hoy quiero que hablemos de otra parte de esta ecuación que también nos deja en pérdida, que es que ya estamos sintiendo cada vez menos. En la economía de la atención, el entretenimiento, en cómo pasamos nuestro tiempo de ocio, nos volvió adictos a la dopamina, a esa estimulación constante que nos vuelve adictos en un sentido clínico, estrictamente. Y en todo proceso de adicción, cada vez se va corriendo más el umbral para que esa sustancia haga efecto. Por ende, necesitamos más sustancias para volver a sentir ese estímulo inicial. Y el estímulo inicial nos trajo mucha gratificación, nos trae estar en un estado de búsqueda, porque parece que estábamos buscando algo, que lo encontramos y nos trajo, nos despertó una sensación de satisfacción. El tema es que hoy con las redes sociales y el dedito scrolleando infinitamente hace que esto cada vez sea mayor y esté a disposición. Es como en todos esos experimentos donde se ha utilizado animales que a través de tocar una palanquita recibían la amiguita, las palomas, la ratita, el electroshock o cualquier cosa que les estimulaba, se volvían muy rápidamente dependientes de eso. Y hoy mucha de nuestra vida pasa por las pantallas. Lo que hay detrás de eso no es neutral. Hay toda una maquinaria para mantenernos viciosos, porque una persona viciosa pone su vida en pausa, no la cuestiona, porque no puede hacerlo. Toda su energía está disponible para adquirir nuevamente la sustancia. Y como les digo, cada vez va aumentando el umbral, por ende va a ser más difícil salir de esa adicción y conseguir esa recompensa, porque nada se iguala a la primera vez que lo consumiste. Pensemos la primera vez que entramos a una red social, la satisfacción que nos dio, qué encontramos ahí y cómo esto hoy llevado al día a día, y más si solés usar mucho el scroll. Y en esto quiero distinguir que una cosa es cuando estás navegando por las redes o por el consumo de contenido, sea inclusive más allá de las redes sociales o del consumo un poco más largo que hay en YouTube o inclusive viendo una película. Necesitamos estar estimulados. Entonces, hay muchas personas que hoy ven películas en por dos porque están ansiosos por llegar al final. Adelantan los videos. Hoy, inclusive con esa opción de resumir el video que te da la inteligencia artificial aquí en YouTube, puedes directamente no ver el video, solo ir a que te lo resuma y que si te interesa, ahí lo ves. Entonces ganas tiempo, parece. Entonces cada vez estamos ganando más tiempo, pero a su vez más carentes de tener un tiempo para nosotras, porque no es un tiempo de calidad. Y eso, por más cegadas que estemos en el mundo, se siente. En un contexto así, necesitamos que los videos sean más rápidos, que los estímulos sean más extremos y que el contenido, mientras más absurdo, más fácil sea que retenga nuestra atención. Y es solo por mencionar algunos ejemplos, nombrar este auge que hubo en estas últimas semanas de lo que se conoce como las fruta o frutinovelas o ciertos contenidos hechos con IA que cuando lo ves no tienen sentido porque si bien narran una historia, es contenido generado por inteligencia artificial. Entonces, cada toma es distinta y todo pasa súper rápido, súper acelerado, súper dramático. Y como las personas solemos engancharnos más en un contenido que despierta emociones negativas, y esa es nuestra palanquita de gratificación que le damos y le damos,
cuando después nos toca ver algo a un ritmo más tranquilo, más pausado. Y no solo estoy hablando de videos o de una película que desarrolla una trama, inclusive películas que no van a un punto específico, simplemente son mostrar escenas de la vida cotidiana, de lo ordinario que hoy parece ser pecado, pero que a su vez muchas personas ya no estamos dando cuenta y queremos volver a ese tipo de contenido. Quería hablar de esto porque lo fui notando en este momento donde estoy viviendo en una experiencia de guerra y que todavía no se pone el punto final y estamos como en un punto aparte esperando a ver cuando realmente hay un cese al fuego definitivo. Lo que me di cuenta fue que los 40 días que duró el pico más alto de ataques, estuve mirando mucho contenido acá en esta plataforma que es YouTube. Me parece que dentro de todos los modos de compartir es el que más me siento a gusto porque tenés la posibilidad de construir un contenido más largo, que no sea tan a las apuradas y con los de sobreestimulación que tiene el contenido corto. Me estaba haciendo muy mal, me seguía poniendo en estado de oscuridad y me aumentaba porque uno de los canales que veo le pone una música así de tensión en todo el, y cuando estuve viviendo eso era parte de lo que estaba afuera, era adentro, pero cuando empezó esta pausa y vemos qué pasa, dije, bueno, no consumo más y salí de esa dinámica y me di cuenta lo viciada que estaba en ese contenido. Como psicóloga sé que el primer paso de salir de una adicción es reconocer que tenés la adicción. Por eso la reconocí, la detecté, la miré e hice algo al respecto. Hice una exposición cero a ese contenido, dejé de observar, dejé de mirar y empecé a ver primero cuál era el efecto que me había dejado. Y esto ya lo veía notando con la gente con la que me rodeo de una insensibilidad. Claro, lo que estás viendo es tan extremo, es tan horroroso, que después lo cotidiano, lo que hace que tu vida sea humana, te deja de importar tanto, nada te parece tan importante, inclusive digno de tu atención porque no es la guerra. Y la guerra no es más que el resultado de una forma de hacer el mundo. Es solo estudiar un poco de historia y darnos cuenta que los ciclos de la civilización humana estuvieron regidos por guerras, por imposición, por conquista de territorios, por ende borrar, aniquilar lo que haya en el territorio. Y eso es parte de las dinámicas de la humanidad, que sí nos pertenecen, porque rechazar esto desde una forma muy extrema nos hacen poco responsables de que pertenecemos a la raza humana y aún estamos perteneciendo a esa. Y la raza humana tiene eso como característica también, porque me parece que lo más importante es que de estas cosas tan oscuras y turbias que suceden, se puedan despertar personas despiertas, luminosas, no seres de luz, porque los seres de luz, según lo que entiendo, no están en este plano. En este plano hay humanos con oscuridad y mucha, y con luz, mucha también. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estas dinámicas para volver a sensibilizarnos? Es la propuesta que quería reflexionar hoy. Porque ante esta pregunta que vengo digiriendo y desmenuzando es, ¿en qué seres humanos nos estamos convirtiendo con las características que hay en este mundo? Quiero poner la bandera de la sensibilidad, de la ternura, suspender el juicio, llamarnos al silencio. Yo hoy les puedo decir esto, que tampoco lo tengo ordenado, es más preguntas que cualquier cercanía a una respuesta tajante, pero también quiero documentar esto porque sé que acá unos meses y ni hablar cuando esté lejos de todo esto, voy a poder estar tranquila y en paz con este proceso que fui haciendo. Y aunque esta es la frase más trillada del universo, que hay que disfrutar el proceso, realmente me quiero imponer a hacerlo porque creo que de esta forma vamos aumentando nuestra sensibilidad. Y esto en todos los planos, porque lo podemos ver con el uso de sustancias,
lo podemos ver también con respecto a ciertos estímulos que nos pueden llegar a gustar y excitar y que pueden ser algo beneficioso para nosotras, que si los sobreestimulamos, también llega un momento donde el cuerpo se asquea y o bien lo rechaza, no lo quiere más, o bien necesita una dosis más alta para que luego el efecto sea al menos similar. Insisto, no va a ser el inicial, pero puede ser algo más o menos parecido. No es lo mismo estar entretenidas que anestesiadas. Si bien el entretenimiento, esto que estamos consumiendo día a día, tiene el objetivo de mantenernos en pausa, de quitarnos un poco de las labores cotidianas y eso que es pesado muchas veces según el contexto que estés viviendo, no puede convertirse en lo único que tenemos fuera de las tareas de obligación que tenemos, sea estudiar, trabajar, atender a la familia. Este espacio ocioso puede ayudarnos a recuperar la sensibilidad, desde observar cuál es el contenido, porque no todo el contenido te vuelve adicta. Pero, por ejemplo, estos que están muy en auge y que de repente se vuelven súper, hiper virales en todo el mundo, como las novelas verticales o las cosas muy drásticas, dramáticas. Y este canal que, por ejemplo, les comento, lo ve en el 90% personas que ni siquiera están aquí en Medio Oriente. Es como el ojo que quiere observar y seguir de cerca. Y eso no está mal a priori, pero sí podemos abrir la pregunta de qué nos interesa de ver algo tan atroz viviendo en otro lado cuando ni siquiera sos protagonista de eso. ¿Qué alimenta en nosotros el observar? En un contexto así, la sobreestimulación nos trae esta necesidad de que los videos sean más rápidos, más cortos, más estimulantes y que lo que estamos consumiendo tenga estímulos mucho más extremos para que nos ocasionen algo, aunque sea poquito, pero al menos algo. Y el contenido se vuelve cada vez más absurdo, por eso es que se vuelven virales estas cosas y atrapan a tanta gente, porque estamos ahí prendidas del chismecito, del drama. Y eso como humanos nos engancha mucho más que algo donde tenga un final feliz y todos somos alegres y comimos perdices al final del cuento. Pero como resultado ya no sentimos tanto, ya no sentimos nada, todo pierde la gracia, todo parece banal y no nos mueve un pelo, o sea, en el sentido literal, no nos mueve un pelo. Y en ese contexto el aburrimiento es inmediato porque como el estímulo no alcanza, cambiamos rápido de estímulo, pero vemos que el siguiente tampoco alcanza y es simplemente combinar dosis de distintas drogas, pero no llegamos ni cerca a estar conmovidas, tocadas por eso que estamos consumiendo. Y lo más triste es que el impacto se pierde rápido y no toleramos más nada, ni la frustración que nos trae no tener esa satisfacción, ni al otro. El otro es una molestia, el otro es alguien que puedo ignorar con un dedito. Con un clic de distancia te ignoro, te bloqueo y cuando esto lo llevamos a la vida real, toda la vida real, que era lenta, que era pausada, que inclusive para hacer un trámite quizás hoy no lo puedas terminar y tengas que volver al siguiente día. En lo artificial está esta cuestión de etapas, de procesos. No vas a entrar hoy a la escuela y graduarte al final del día. Tienes que ir, cursar las materias, rendir, aprobar, reprobar, pasar frustración, pasar nervio, hasta que un día, quizás con mucha constancia y esfuerzo y sacrificio, puedas egresarte. Pero no estamos teniendo esa capacidad de espera. Y la insensibilidad, creo que lo que más me asusta de ese proceso es que perdemos la empatía y que luego no nos podemos poner en el lugar del otro. Y juzgamos y eso crece en nosotras la sensación de que tenemos la razón y se juzga y se prejuzga y esta idea de tomar un bando sí o sí. En una conversación, a mí me gusta mucho consumir entrevistas. Me doy cuenta que hay un modo de algunas personas cuando están hablando con otras, que esto se ve también en conversaciones cotidianas,
Donde una persona se empieza a abrir y contar algo, y muchas veces no sabe muy bien, porque si realmente te largas a hablar y dejas la asociación libre, como lo que venga a tu mente, lo compartís, como ir a una terapia, ¿no? Es como, voy a hablarte de lo que como paciente me está pasando. Y te cuento y te cuento y te cuento, y bueno, juntas vamos a encontrarle un hilo conductor. Cuando un entrevistador tiene esa ansiedad por reducir las ideas. Entonces lo veo mucho que está la persona entrevistada súper desarrollando algo profundo y el entrevistador, entrevistadora, tira frases cortas que quieran englobar la idea real y achicar el pensamiento lógico y crítico. Y eso empobrece. Ya nos empobrecimos no prestando atención a nada y no reteniendo nada al final del día. Y ahora nos empobrecemos porque ya no sentimos nada. Y para sentir, primero tenemos que empezar a escuchar, recuperar la escucha, porque de esta manera entiendo que afuera hay un mundo distinto. Después recupero la vista, recupero el olfato, recupero el sabor y así me voy sensibilizando nuevamente. Lo más sencillo es empezar por los sentidos. ¿Vieron cuando se te quema la lengua, cuando tomas algo muy caliente y ya no sentís los gustos, o cuando incluso estás congestionada, enferma, se te va el olfato? Y ahí te acordás que lo importante que es el olfato para que la comida se sienta más rica. Entonces, ¿cómo vuelvo a eso? Bueno, recupero esa sensibilidad. Y empezando por los sentidos, porque si tengo los sentidos despiertos, abiertos, estoy más viva y me siento más vital. Y eso va a hacer que esté más presente, que es el key de la cuestión. La sensibilidad es el resultado de la presencia, de estar en una cosa a la vez, de poner todo de mí, mi cuerpo, mi mente, mi corazón a la escucha, de compartir una charla, una conversación con un amigo, una amiga, poder pasar tiempo de calidad con la gente que queremos, salir a caminar sin una distracción en el oído, ir sin auriculares, mirando, escuchando, desde un lugar de observador, expectante y activo de eso que estamos viendo. Y cuando empezamos a recuperar eso, por ejemplo, cocinar sin apuro, me parece un buen plan abrirte un vino, preparar la cena, si estás compartiendo con alguien tu casa, ir charlando con un poco de música de fondo, en silencio. Y así de a poquito, ir haciéndole lugar a que la sensibilidad vuelva a entrar. Porque mientras más sensibles seamos, más tiernos vamos a ser, con mejores pensamientos vamos a sostenernos más tiempo, porque ese va a ser el estado más natural. Entonces, cuando las cosas de afuera pasan, porque van a seguir pasando, porque han sucedido por miles de millones de años en la humanidad, tu posición en cuánto te va a afectar esté mediada por tu autonomía, tu autoridad, y no te pase por encima y ni te diste cuenta porque, bueno, es parte del proceso donde vivimos. En un punto creo que si reconocemos que ya está, encarnamos en esta época de la vida, de la humanidad, y tenemos que hacer algo, pasarla lo mejor posible, sin hacer daño al otro, en la medida que podamos ayudando a los otros que nos rodean, nuestro entorno, y a su vez creciendo de adentro, que las zonas que están oscuras en vos se iluminen y que las oscuridades se conviertan en ese compost, en ese abono que nutra lo que estás construyendo al futuro. Creo que desde ese lugar de sensibilidad como bandera, como tu parte tierna salida al mundo, aunque el mundo sea hostil y terrible y sean todos monstruos, el final del cuento todavía lo estamos escribiendo. Si llegaste hasta acá, te agradezco inmensamente. No vamos a ningún lado, solo pasamos tiempo. Te invito a construir una relación a largo plazo porque la verdad que estoy bastante cansada de vínculos fugaces y de esto, de la poca profundidad. Construyamos algo no vacío, desarrollemos sentido crítico, aprendamos a estar en silencio, a aburrirnos y poco a poco
vamos a ir convirtiendo nuestra identidad humana en lo que queremos ser en este tiempo y no en lo que se nos está imponiendo desde afuera. Hasta la próxima. Chao.